comenzar. Buenos días. En primera instancia se solicita a la parte actora que se identifique. Nada más el nombre de la parte actora. La parte actora consiste en ciudadano Justino Garza Hernández. Por favor, a Waldi. ¿Perdón? Creo que está en videollamada ahorita que me asomé. No, ya acabó, ya acabó. Ah, bueno, ahí voy. Ok. Ahora sí, ¿cuál es el nombre de la parte actora? ¿Se refiere a los abogados que representan? No, nada más el nombre de la parte actora. Ah, es ciudadano Justino Garza Hernández. Ok. Ahora sí, se solicita que se mencione lo que ha manifestado en el documento escrito, es decir, que precise el juicio que desea promover y el juez competente ante quien lo desea presentar y el nombre de quien desea demandar. Es el ciudadano Justino Garza Hernández, que manifiesta bajo protesta de decir verdad los siguientes generales de su escrito: nacional mexicana, 40 años de edad, arquitecto, promoviendo con el carácter de albacea de la asociación de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores, lo que acredito con copia del testamento del señor Roberto Garza García, señalando como domicilio perfecto hoy recibir notificaciones en San Juan del Río, número 3353, Colonia Altavista, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Ante usted, con debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente: que por medio del presente escrito, certificaciones de registro civil y demás documentos que anexa, ocurre promover juicio ordinario civil ante usted, ciudadana juez de lo civil en turno, en contra del fideicomiso XYZ de la subdivisión fiduciaria Scotiabank, quien tiene su domicilio para emplazar ubicada en Avenida Francisco I. Madero, 701, Centro, código postal 64000 de Monterrey, Nuevo León, en contra de los herederos y también en contra de los herederos de la asociación de la señora Margarita Flores Ramos. Ok, perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias. En ese sentido, es que hago constar que nos encontramos en la ciudad de Monterrey, siendo las 9 horas del día 10 de julio del año 2020, en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de ley dentro del presente juicio promovido por la parte actora. Ahora bien, a fin de que se lleve a cabo la continuación de la presente audiencia del juicio ordinario civil, promovido por el señor Justino Garza Hernández en contra del fideicomiso Scotiabank, así como los herederos de la asociación, es que esta audiencia la presidirá la licenciada Mónica Torres Manotú, juez primero de lo civil del primer distrito judicial, con intervención del agente del Ministerio Público adscrito, asignándose el número de expediente 3-2020. En ese sentido, es que se solicita a los abogados intervinientes de la parte actora y demandada que se identifiquen a fin de dejar constancia de su asistencia. Asimismo, se requiere a cada uno el nombramiento de su representante común, en caso de así requerirlo, mismo que estará encargado de llevar la voz, pudiéndose otorgar la participación de sus abogados litigantes en las diversas etapas que conforman el procedimiento. La parte actora, por favor. Sí, bueno. Buenos días, señoría. Me identifico como Félix Rogelio Maldonado González, quien también ejerceré la función de representante común. Ok, la parte demandada. Muy buenos días, señoría. Me presento, Germán Ramírez de la Peña, y actuaré como representante común del fideicomiso administrado por la fiduciaria Scotiabank. Perfecto, muchas gracias. En este momento se da cuenta que se encuentran presentes los contendientes conjuntamente con sus abogados, dándose inicio a la audiencia contemplada en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. En ese entendido, se solicita a las partes que permanezcan en silencio y que únicamente haga uso de la voz, uso de la palabra cuando le sea concedido por esta autoridad. Efectuado lo anterior, se procede a realizar la protesta de ley y por lo que se le pregunta a las partes si protestan conducirse con verdad en esta diligencia y con la finalidad de obtener la verdad legal. Si así es, se le solicita a los representantes legales que digan si protestan. La parte actora.
Sí protestamos. La parte demandada. Sí, protesto. Muchas gracias. A continuación, se concede la voz al abogado autorizado de la parte actora a fin de que realice la exposición de las prestaciones que solicitan, así como los hechos o antecedentes del caso y que ofrezca las pruebas de su intención, en términos de la codificación en la materia. Gracias, señoría. Le cedo la palabra a mi compañero abogado Alex Navarrete para que continúe con la narración de los hechos del caso. Buenos días, muchas gracias, compañero. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto los siguientes hechos. El día 3 de julio de 2001, los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza adquirieron por medio de 2 contratos de compraventa de la señora Margarita Flores Ramos 4 inmuebles ubicados en las siguientes direcciones. Inmueble 1, ubicado en Paseo de la Victoria, número 4352, en la Colonia del Paseo, código postal 64850, en Monterrey, Nuevo León. Inmueble 2, ubicado en calle Consorcio, número 1823, en la Colonia Tecnológico, con el código postal 64804, en Monterrey, Nuevo León. Inmueble 3, ubicado en la calle Amistad, número 400, Colonia Fraternal, código postal 64318, en Monterrey, Nuevo León. Y el inmueble 4, ubicado en la calle Buenos Aires, número 8326, Colonia Centro, con el código postal de 64600, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Como hecho número 2, estimamos que los 4 terrenos mencionados en el hecho que antecede tienen las siguientes medidas y colindancias. El inmueble 1 al norte en 55 metros con la casa número 52 de la Calzada Alegría, al sur en 55 metros con propiedad de la señora Fernanda, al oriente en 18 metros con Calzada Díaz, al poniente en 18 metros con propiedad del señor Alejandro, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, comprendiendo este inmueble un total de 90 metros cuadrados. El inmueble 2 al norte presenta 60 metros con la casa número 53 de la Calzada Villa, al sur en 60 metros con propiedad de la señora Ortiz, al oriente en 20 metros con calle Gómez Morín, al poniente en 20 metros con propiedad del señor Rogelio, Colonia Hermosillo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, comprendiendo este inmueble un total de 120 metros cuadrados. El inmueble 3, al norte, en 33 metros, con la casa número 52 de la Calzada Miguel Alemán, al sur, en 33 metros, con propiedad de la señora García, al oriente, en 20 metros, con avenida Monterrey, al poniente, en 20 metros, con propiedad de la señora Villagómez, Colonia Juárez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, comprendiendo este inmueble un total de 130 metros cuadrados. Por último, en el inmueble 4 tiene las siguientes colindancias. Al norte, en 50 metros, con la casa número 3 de la Calzada Sol al sur, en 52 metros con propiedad de la señora Viridia al oriente, 18 metros con avenida Martínez de la Torre al poniente, en 18 metros con propiedad del señor Alejandro, en la Colonia Juárez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, comprendiendo este inmueble un total de 140 metros cuadrados. Estas medidas y colindancias aparecen en el capítulo de declaraciones del contrato de compraventa que se refiere al punto anterior. Siguiente, en fecha 10 de agosto de 2001, los celebrantes del contrato, los señores Roberto Garza García, Claudia Hernández Flores de Garza y la señora Margarita Flores Ramos, acudieron ante el notario público número 345 de esta ciudad, Monterrey, Nuevo León, ante el licenciado Víctor Martínez Rodríguez, para ratificar el contenido y las firmas de los contratos celebrados. Al fallecer la señora Margarita Flores Ramos en el año 2003, se inició el trámite de su sucesión, donde se realizó el inventario, el proyecto de partición de los bienes y derechos pertenecientes a la de Cuyos. Mismo inventario que se realizó de manera incorrecta, pues se consideraron como propiedades los 4 bienes inmuebles que fueron vendidos a los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza, tal como lo justifican los mencionados contratos. De igual manera, dentro del testamento de la señora Margarita Flores Ramos se dispuso la creación de una asociación de beneficencia y la creación de un fideicomiso. Igualmente disponía que sus inmuebles fueran aportados al patrimonio del fideicomiso y que las rentas generadas por dichas propiedades fueran destinadas al mantenimiento de estos y a favor de la asociación. Al concluirse el proceso sucesorio testamentario, los albaceas constituyeron el fideicomiso y aportaron los inmuebles de la de Cuyos al mismo, incluyendo erróneamente los inmuebles que fueron vendidos a los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández
Flores de Garza. En el siguiente hecho, en el año de 2017 fallecieron los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza, por lo que sus herederos comenzaron con la tramitación de juicio sucesorio correspondiente. Durante dicho proceso, el suscrito albacea autorizado a la sucesión encontró los contratos de compraventa donde se transmitió la propiedad de los 4 inmuebles mencionados a favor de los de Cuyos. Al concluirse el citado juicio, se adjudicaron los derechos correspondientes a los mencionados contratos privados de compraventa. Hecho número 8. En fecha 5 de abril de 2017, el suscrito acudí al Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, donde se me informó que 4 inmuebles que fueron objeto del contrato de compraventa entre Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza y Margarita Flores Ramos fueron incorporados dentro del fideicomiso que se constituyó en cumplimiento con el testamento de la señora Margarita Flores Ramos. Hecho número 9. En el caso que desde el año 2000, es el caso que desde el año 2005, el fideicomiso XYZ de la subdivisión fiduciaria de Scotiabank está en posesión de los 4 inmuebles, materia de este juicio, de mala fe y sin título alguno, por lo que me veo en la necesidad de demandar en la forma en que lo hago. Eso es todo por los hechos, su señoría. No sé si guste que los mandemos aquí por el chat para que quede constancia de ellos. Sí, por favor, solicito si me los pueden enviar. Y también hablan de los 4 inmuebles, ¿verdad? Así es. Los 4 inmuebles son propiedad del fideicomiso. ¿Están dentro del fideicomiso? Así es. Actualmente se encuentran en el Instituto Registral y Catastral como poseídos por el fideicomiso XYZ. Perfecto. Gracias. Ahora sí, a continuación, se concede la voz. Perdón, solamente me falta saber. Sí, licenciado, le paso al licenciado Félix Maldonado. Okay. Sí, todavía falta la mención de los conceptos reclamados, su señoría, y el ofrecimiento de pruebas. Solamente una cuestión. Nada más necesito saber las pretensiones hasta este momento y el ofrecimiento de las pruebas. Sí, a eso vamos. Bueno. Su señoría, con mi carácter de heredero testamentario y como albacea de la herencia, objeto de la sucesión testamentaria del de Cuyos Roberto Garza García, me encuentro facultado y obligado bajo el artículo 1603 y sus diversas fracciones del Código Civil para el... A ver, me encuentro... Sí, para el Estado de Nuevo León, para asegurar los bienes de la herencia y la defensa de estos en juicio fuera de él, por lo que tengo las atribuciones para ejercer las acciones que sean necesarias para la protección de los bienes de la herencia del señor Roberto Garza García. Sin embargo, en el juicio bajo expediente 234-2003, resuelto por el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Distrito del Cuarto Circuito de la Federación, referente a la sucesión testamentaria de la señora de Cuyos Margarita Flores Ramos, se realizó y se aprobó un inventario de la sucesión en el cual se incluyeron 4 inmuebles que no son de su propiedad, sino pertenecientes al patrimonio de Roberto Garza García, los cuales son objeto de los 2 contratos de compraventa que se ofrecerán a su señoría en las pruebas, sin notificar ni llamar a juicio al propietario de los mismos. Esto quiere decir que se intentó una adjudicación de los mismos al patrimonio de la señora Margarita sin permitirle una debida defensa al propietario de los mismos. El artículo 14 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo segundo que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. A su vez, el artículo 17 de la misma norma máxima establece en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Es con fundamento en esos 2 artículos constitucionales que se le solicita a usted, ciudadana juez, que anule la resolución dictada en el expediente 234 de 2003, resuelto por el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Distrito del Cuarto Circuito de la Federación, en cuanto a la incorporación de los 4 inmuebles identificados bajo números de registro catastral 543324, 520, bueno, señoría, bueno, procedo. Se me hace que sería mejor que le ponga en el chat el número de registro en vez de nada más estar repitiendo los números para evitar confusión. Está bien, adelante. Solamente una cuestión. Antes de empezar a hacer la exposición del razonamiento conforme a derecho, únicamente quisiera saber las pretensiones. Es decir, qué es lo que ustedes pretenden que se resuelva en la sentencia a favor de ustedes
y únicamente ofrezcan las pruebas con las cuales pretenden demostrar y ya una vez se llevará a cabo el razonamiento jurídico. ¿Ese razonamiento jurídico será después del ofrecimiento de pruebas o será en una etapa más adelante, su señoría? En una etapa más adelante. Ok. Bueno, se le pide que se tenga presentado la presente demanda de juicio ordinario por estar ajustada a derecho en cuanto al fideicomiso XYZ de la subdivisión fiduciaria Scotiabank, que tiene su domicilio para empezar ubicado en la avenida Francisco y Madero, 701, Centro, con código postal 64000, Monterrey, Nuevo León, y de los herederos de la asociación de la señora Margarita Flores Ramos. A su vez, admitir la demanda y ordenar que se emplace a la demandado para que conteste dentro del término de la ley. Por tercero, se pide que dicte resolución donde se declare la nulidad de la resolución dictada en el expediente 234-2003, resuelto por el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Distrito del Cuarto Circuito de la Federación, referente a la sucesión testamentaria de la señora Margarita Flores Ramos, considerando que en dicha resolución se incluyeron 4 inmuebles dentro del inventario del patrimonio de la de Cuyos, cuando en realidad son propiedad de la herencia de Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores. A su vez, también se le pide que dicte resolución donde se solicita la desocupación y entrega de los 4 inmuebles previamente mencionados y descritos, entregando total la posesión original de las citadas propiedades y quede registro de que dichos bienes son propiedad de la sucesión de Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores. También que dicte resolución donde se reconozca la forma adecuada de los contratos compraventa realizados entre Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores y Margarita Flores Ramos, ordenando el adecuado registro de dichos actos ante el Instituto Registral Catastral del Estado de Nuevo León y el registro público de la propiedad. En su oportunidad y previos los trámites de la ley, dictar sentencia definitiva en la que se declare la procedencia de la acción y se condene al demandado al cumplimiento de las prestaciones que le reclamo en este juicio. Su señoría, a continuación, le cedo la palabra a mi compañera Paola para el ofrecimiento de las pruebas. Gracias. Les doy la palabra al compañero David. No se escucha. Creo que tienes el micrófono apagado porque no escucho. Creo que hubo un problemita con su internet. No sé si alguien ¿Me escuchan? Sí, ya. Ah, ya. Disculpe. Su señoría, continuamos con el ofrecimiento de pruebas. La segunda prueba a ofrecer sería una acción pro forma. Su señoría se solicita tener... David, no se había escuchado cuando ofreciste la primera prueba, entonces puedes comenzar desde el inicio, por favor. Ah, perfecto. Ok. Su señoría, la primera prueba a ofrecer para el presente juicio será una nulidad a juicio sucesorio. Estamos teniendo algunos problemas, su señoría, con internet. Es un segundo en lo que logramos arreglar esto y ya hacemos el ofrecimiento de pruebas. Una disculpa. Perfecto. Bueno, su señoría, debido a que hubo un problema técnico, procederé yo a ofrecer las pruebas. Adelante. Una disculpa. La primera prueba consiste en una documental privada que trata sobre los 2 contratos privados de compraventa. Una pregunta antes, su señoría. ¿Desea que nada más le narre las pruebas que han sido ofrecidas o también, o cómo va a ser el desahogo de estas pruebas? ¿Se las vamos a mandar por correo o cómo sería? No, por favor, mencione nada más la prueba y lo que desea que se demostrar la prueba. Claro que sí. Ok, bueno.
Dos contratos de compraventa dos contratos privados de compraventa, consistente en los contratos que fueron celebrados entre el matrimonio Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores, como la parte compradora, con la señora Margarita Flores Ramos como la parte vendedora. El primer contrato refiriéndose al inmueble 1 e inmueble 2, el segundo contrato refiriéndose al inmueble 3 y al inmueble 4. Las direcciones de los inmuebles son Paseo de la Victoria, número 4352, Colonia del Paseo, con código postal 64850. No, esto no, esa parte no. Es simplemente los contratos de compraventa. Ahí se les presento, señoría. La segunda prueba consiste en una documental pública, sobre una fe de hechos de arrendatario. Consiste en un acta de fe que da el notario público de la notaría 25, donde se da fe en los arrendatarios tienen posesión derivada al estar en un contrato de arrendamiento, donde quien se ostenta como parte arrendadora es el fideicomiso, dada su indebida creencia de que son el propietario. Esta prueba se relaciona con el hecho 5, lo cual consideramos necesario para que el juez pueda prevenirlos, para que se desalojen el inmueble en los tiempos y formas que establece la ley, en vez de que otorgue la completa posesión de los inmuebles a Justino y sea inscribible en el registro público de la propiedad. Además, agregando un detalle, señoría, del documental privado consistente en los contratos. Estos contratos van orientados a comprobar el hecho número 1, el cual se trata de la venta de los inmuebles. La tercera prueba consiste en una documental pública, que consiste en un acta de nacimiento de Justino Garza Hernández. Esta prueba va encaminada a demostrar que el sujeto denominado en el testamento como albacea de la sucesión es de la misma identidad que la persona contemplada en el acta de nacimiento. Va orientada a comprobar lo narrado en el hecho número 7, dado que demuestra identidad de nombre con el albacea y demuestra la relación consanguínea entre Justino y Roberto, persona creadora del testamento, quien menciona que Justino es hijo suyo. La siguiente prueba consiste en una documental pública, acta fuera de protocolo. El ofrecimiento de esta prueba tiene como propósito reafirmar la validez del acto de celebración de los contratos de compraventa, al demostrar que las partes acudieron al mismo, demostrando su voluntad y consentimiento a la realización del acto, perfeccionándose de tal manera los contratos, especificando además que las partes estaban en su cabal juicio al firmar. Se indica asimismo que se realizó el pago estipulado de los contratos, a toda vez que los contratos que contaban con objeto y precio bien establecido. También se da fe en que el notario ratificó el contenido del contrato, así como las firmas de las partes. Esta prueba se orienta a lo narrado de los hechos 1, pues reafirma la adquisición de los inmuebles por contratos de la compraventa, y se orienta a los hechos 3, pues se habla de la ratificación ante notario público. Una disculpa nada más respecto a esa prueba. ¿Quién hizo la ratificación? La ratificación fue hecha por Las partes que intervinieron. Las partes que intervinieron fueron el Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores como parte compradora, como parte vendedora la señora Margarita Flores Ramos, y el notario que dio fe de tal ratificación fue el licenciado Víctor Martínez Rodríguez. Gracias, adelante. Sí, bueno, la siguiente prueba consiste en una documental pública consistente en el testamento del Roberto Garza García. Esta prueba va encaminada a comprobar lo narrado en los hechos número 7 en relación a la tramitación del juicio sucesorio en el que el Justino Garza funge como albacea. Los hechos que se pretenden acreditar es la personalidad de Justino Garza Hernández como albacea de la sucesión, debido a que en tal documento se nombra para ejercer el cargo, por lo que goza de las atribuciones que se le otorga como albacea de poder representar la sucesión y ejercer acciones necesarias para la defensa de los bienes de la herencia en juicio. La siguiente prueba consiste en una documental pública, consistente en el contrato de constitución de fideicomiso, llevado a cabo en fecha 15 de mayo de 2015, celebrado por Ramiro Saldaña Flores, en carácter de albacea de la sucesión de la señora Margarita Flores Ramos, fungiendo como fideicomitente, por otra parte,
del Banco Scotiabank S.A.D.C.B. como fiduciario y una tercera parte de la asociación Saldaña fungiendo como beneficiario. Esta prueba se relaciona con el hecho quinto antes expuesto en cuanto a creación de un fideicomiso en que los inmuebles considerados en la asociación de Margarita fueron aportados en beneficencia de la asociación Saldaña Ramos. Los hechos que se pretenden demostrar son que el fideicomiso se ostenta falsamente como propietario de los inmuebles de propiedad de mi representado, por lo que existe una afectación jurídica y real a los intereses de mi representado. Demostramos nuestras afirmaciones, pues, al probar que existe un fideicomiso en el que se incluye la propiedad de mi representado sin su voluntad y se violenta su derecho de propiedad. Siguiente prueba, consistente en una documental privada que trata de un dictamen pericial a cargo del perito de materia grafoscópica, Luis Enrique Contreras Cepeda, con cédula profesional y autorizado en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en respecto a determinar, derivado del cuestionario hecho por el suscrito, si la firma de la ciudadana Margarita Flores Ramos, la cual aparece en los dos contratos de compraventa por los señores Garza, en fecha 3 de junio de 2001, respecto a los 4 inmuebles ubicados en el municipio de Monterrey, Nuevo León, corresponde a su ejecución al puño y letra. Esta prueba se relaciona con el hecho primero, antes expresado en cuanto a la legítima celebración de los contratos de compraventa entre Margarita Flores Ramos y los señores Garza. Los hechos que se pretenden demostrar son que las firmas de Margarita Ramos Flores en los dos contratos de compraventa para las 4 inmuebles, al estudiarse en comparación de los elementos tomados con base de cotejo de la firma de la misma plasmada en el acta fuera del protocolo notarial, sí corresponden a la ejecución de su puño y letra. Demostramos nuestras afirmaciones, pues al emitir el dictamen pericial con profesionalismo, dará convicción a lo referido en el sentido que determinará si las firmas que aparecen en los contratos, por sus particularidades gráficas identificadoras, corresponden a la señora Margarita Flores Ramos. La siguiente prueba consiste en una documental privada. Es un informe de dictamen pericial en topografía, redactado por el ingeniero Antonio Rodarte Navarro, con cédula profesional número 893645, derivado del cuestionario hecho por el suscrito y contestando por el perito en mención. Esta prueba se relaciona con los hechos número 1 y 2 del presente escrito de demanda en cuanto a la ubicación, medidas y colindancias de los 4 inmuebles objeto de los contratos de compraventa entre Margarita Flores Ramos y los señores Garza. Los hechos que se pretenden demostrar son que los inmuebles objeto de los contratos de compraventa son de la misma identidad que los inmuebles que al día de hoy detenta el fideicomiso XYZ, demostrando así la posición que ejerce dicho fideicomiso sobre los bienes propiedad de la asociación de Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores. Demostramos nuestras afirmaciones, pues al emitir el dictamen pericial con profesionalismo, dará convicción a lo referido en el sentido que guarda perfecta identidad en los 4 inmuebles. La siguiente prueba es una documental pública, consistente en una constancia catastral redactada con fecha de 5 de abril de 2017 por el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, Juan Ignacio Rodarte Herrera, bajo número de registro 323527. Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 8 y 9 en relación con la ubicación, medidas y colindancias de los inmuebles objeto del contrato de compraventa y contrato de fideicomiso. Los hechos que se pretenden demostrar es que la identidad de los inmuebles mencionados en los contratos de compraventa y que estos son los mismos inmuebles que al día de hoy posee el fideicomiso, ya que pese a las distintas subdivisiones hechas en dichos inmuebles que han ocurrido a los años, esos corresponden con los inmuebles objeto de los contratos de compraventa celebrados por los señores Garza. Demostramos nuestras afirmaciones, pues al mostrar los expedientes catastrales con número de registro, se da convicción a lo referido. Y su señoría, esto sería todo por el ofrecimiento de pruebas. Nada más para que me quede claro, su señoría, la etapa de demostrar nuestros conceptos controvertidos o los conceptos reclamados se van a realizar en una etapa siguiente. Sí, se van a Okay. realizar más adelante. Ok. Muchas gracias. Ahora sí, se concede la voz al abogado autorizado de la parte demandada a fin de que realice su contestación, su exposición en cuanto a la contestación a las prestaciones, así como los hechos o antecedentes del caso y que ofrezca las pruebas de su intención en términos de la codificación de la materia. Muy buenos días, su señoría.
como representante de la parte demandada, procedo a dar inicio a la contestación de la demanda presentada por la parte actora. Sin embargo, tu señoría, bueno, antes de dar inicio a la contestación, le solicito un breve descanso para la concretación de nuestra defensa. Adelante. Perfecto. Solo denme un segundo. Siendo las 9:35 se procede a dar un receso de 5 minutos a fin de que los abogados autorizados de la parte demandada se encuentren en posibilidad de preparar su defensa. Ahora sí, se suspende el desahogo de la audiencia. Ahorita volvemos. Ahora sí, habiendo pasado el receso solicitado por la parte demandada, siendo las 9:40 minutos, es que se reanuda el desahogo de la presente audiencia, concediéndose la voz al abogado autorizado de la parte demandada, a fin de que se realice la exposición de su contestación a las prestaciones, así como a los hechos o antecedentes del caso, y que ofrezca las pruebas de su intención en términos de la codificación de la materia. Muy buenos días nuevamente, señoría. Habiendo acreditado mi representación de la parte demandada, procedo a dar inicio a la contestación de la demanda presentada por la parte actora. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Carla. Buenos días, licenciado. Puedo dar contestación sobre los hechos. Respecto al punto 1, sobre hechos, se desconoce quiénes son los señores Garza. Asimismo, se desconoce la celebración de los contratos de compraventa y se aduce falso en meras manifestaciones, pues no presenta que tenga derecho a los contratos de compraventa. Y en la presente contestación nombraremos su falsedad y falta de personalidad con la que se ostenta el señor Justino Garza. Respecto al punto 2, de hechos, sobre los mencionados en el hecho que antecede, las siguientes medidas y circunstancias, se desconoce el hecho que antecede respecto a la existencia de algún contrato de compraventa, por lo que se estima muy legal, y se hace consistir que se reconoce que la existencia de los inmuebles mencionados se encuentran como titular de la señora Margarita ante el registro público. Al punto 3 de hechos, se desconoce. Abogada, nada más estoy batallando un poquito para entender. No sé si es el internet, porque se corta un poquito. Voy a hablar más fuerte. ¿Escucha bien? Sí, ahora sí. Ok. Respecto al punto 3, en fecha 10 de agosto del 2001, los celebrantes del contrato, los señores Roberto Garza García, Claudia Hernández Flores de Garza y la señora Margarita, acudieron ante el notario de esta ciudad para ratificar el contenido de las firmas de los contratos celebrados. Como se ha manifestado, se desconoce completamente que se haya celebrado un contrato de compraventa, asimismo que se haya acudido ante un notario, y se hace constantemente se encuentra como titular de la propiedad de los inmuebles de la litis a la señora Margarita, su muerte, probando este hecho con el certificado de registro público adjuntado en nuestras firmas. Sobre al fallecer la señora Margarita Flores Ramos en el 2003 se inició el trámite de sucesión donde se realizó el inventario y proyecto de bienes y derechos pertenecientes a la de cuyos mismo inventario que se realizó de manera incorrecta. Consideraron como propiedades las 4 inmuebles que fueron vendidos a los señores Garza García y Flores de la Garza, como se justifican los mencionados contratos. En efecto, se reconoce cierto la muerte de la señora Margarita, se abrió un juicio testamentario, entonces, donde se establecía el inventario y la partición de bienes que se mencionan. Sin embargo, se niega que se haya realizado de forma incorrecta debido a que, como se ha demostrado, se cuenta con el certificado ante el registro público. Una cuestión, no sé si alguien más pudiera tomar la voz porque estoy batallando un poco para entender. Sí, claro, señoría.
Ok. En cuanto al hecho 4, que al fallecer la señorita Margarita Flores Ramos, se inició trámite de sucesión, donde se realizó el inventario y el proyecto de partición de bienes y derechos pertenecientes a la de Cuyos. Aducimos en este sentido que este hecho es cierto, sí falleció la señorita Margarita Flores Ramos y se inició un juicio sucesorio testamentario. Pero no existe constancia de ello y no aducimos como falso que estas propiedades eran de las propiedades que aquí se adjudicaron al fideicomiso. 4 de ellas eran propiedad de Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza. Aducimos como falso ese hecho. Del hecho número 5, que dentro del testamento de la señora Margarita Flores Ramos se dispuso la creación de una asociación de beneficencia y la creación de un fideicomiso en la que disponía que sus bienes fueran aportados al patrimonio del fideicomiso y que las rentas generadas por dichas propiedades sean destinadas al mantenimiento de estos y a favor de una asociación. Este hecho es cierto y no se suscita controversia. En cuanto al hecho 6, respecto al que al concluirse el proceso sucesorio testamentario, los albaceas constituyeron el fideicomiso y aportaron los inmuebles de la de Cuyos al mismo, incluyendo erróneamente los inmuebles que fueron vendidos de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza. Este hecho, en el primer término, es decir, que al concluirse el proceso sucesorio testamentario, los albaceas constituyeron el fideicomiso y aportaron los inmuebles de la de Cuyos. Este hecho es cierto, más falso lo último en el sentido de que se incluyó erróneamente los inmuebles que eran de Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, ya que este hecho no nos concierne ni existe constancia de ello. En cuanto al hecho 7, consistente en que en el año 2017 fallecieron los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, por lo que sus herederos comenzaron con la tramitación del juicio sucesorio correspondiente. Este hecho lo pusimos como falso, ya que no existe medio de prueba alguno que demuestre que los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza se encuentren fallecidos, ya que la parte actora es omisa en allegar certificados de constancias de defunción que demuestre este hecho. En cuanto al siguiente hecho, que es el 7, bueno, siguiendo en esa tesitura, que en fecha 5 de abril se acudió al registro catastral, donde se le informó al señor Justino Garza que los inmuebles objeto del contrato de compraventa entre los multicitados supuestos compradores fueron incorporados dentro de un fideicomiso que se constituyó en cumplimiento con el testamento de la señora Margarita Flores. Este hecho, lo que respecta a que los inmuebles los inmuebles cuya propietaria de la señora Margarita Flores Ramos sí se constituyeron dentro de un fideicomiso, más sí están dentro de un fideicomiso. En cuanto al hecho 8, que en fecha 5 de abril, en cuanto ese era el hecho número 8, disculpe señoría, es que aquí repitieron hechos. Es el caso que en cuanto al hecho número 9, que es el caso de que desde el año 2005 el fideicomiso XYZ de la subdivisión fiduciaria Scotiabank está en posesión de los 4 inmuebles en materia de este juicio de mala fe sin título alguno, por lo cual se ve necesidad del señor Justino Garza de instar la demanda presente, solo en lo concerniente a que los inmuebles motivo de la litis se encuentran como propietario y poseedor el fideicomiso. Ese hecho es cierto, más falso que se hayan incluido al patrimonio de en mala fe y sin título alguno, ya que con los medios de prueba que presentaremos demostraremos que la buena fe y el justo título con el cual se incluyó en el fideicomiso. Asimismo, agregando como hecho
Permítame, señoría. Así mismo, declarando como hecho que se demostrará con medios de las pruebas, existe una resolución de la cuarta sección referente a la adjudicación que debe ser contada como justo título dentro del juicio de sucesión testamentaria de la señora Margarita, en la cual se adjudicaron los bienes inmuebles, la totalidad de los bienes inmuebles al fideicomiso que representó. Asimismo, señoría, hago sabedor que la parte actora no acredita con medio de prueba alguno el fallecimiento de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, a sabiendas de que allegan un testamento en el cual se le nombra supuestamente como albacea al señor Justino Garza. Si no se presenta, dado la omisión de presentar los certificados de defunción de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, no se puede tomar como válido este testamento, ya que como es sabedora usted, señoría, el testamento solo surte efectos ante el fallecimiento de los titulares que suscribieron este testamento. Asimismo, la parte actora no allega juicio sucesorio alguno en el cual se le nombra albacea, a saber, debieron haber allegado la sentencia de primera sección donde se le haya nombrado como albacea un juez competente de la materia. Por lo cual doy por finalizado con los hechos y le cedo la palabra a mi compañero Germán, licenciado Germán, que seguirá con el transcurso de esta contestación. Adelante. Señoría, procederemos a la interposición de las excepciones procesales y le cedo la palabra para que dé inicio a mi compañera, la licenciada Carolina. Gracias. Se presenta a su señoría como primera excepción, con fundamento en el artículo 130 bis, fracción 5 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, se opone la excepción procesal de improcedencia de la vía, misma que se basa en el escrito inicial de la demanda, en el apartado de hechos, toda vez que la parte actora señala que su acción se sustenta en la nulidad del fideicomiso del año 2005 otorgado por la señora Margarita, de número 24-2010, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Tomando en cuenta lo anterior, es menester señalar que el fideicomiso no es de materia de carácter civil, ya que es considerado un acto de comercio, tal y como se señala en el artículo 75, fracción 24 del Código de Comercio. Bajo este contexto, y atendiendo el artículo 4 del mismo código, las operaciones de comercio deben sujetarse a las leyes mercantiles. Siguiendo este orden de ideas, es claro que la acción que pretende hacer valer la parte actora en la vía civil no resulta ser la idónea, siendo la vía idónea y correcta la vía ordinaria mercantil, según lo establece el artículo 1377, toda vez que las acciones concernientes a los fideicomisos no tienen señalado una tramitación especial, así como también se establece en la siguiente tesis aislada con número de registro 2007-641. Competencia para conocer de un juicio en el que se reclama la nulidad de un contrato mercantil de fideicomiso y su ejecución. Corresponde a un juez especializado en esa materia. Le cedo la palabra a mi compañera licenciada Daniela Chapa. Muchas gracias. Por ende, la previa excepción, por medio del presente se pone la excepción de incompetencia por declinatoria, en virtud de que la autoridad ante la cual se promueve la demanda no es quien le corresponde conocer el asunto. Lo anterior en base a las siguientes consideraciones de hecho y derecho. En atención a lo dispuesto en el artículo 104, fracción 1 de nuestra Constitución Política, existe una jurisdicción concurrente entre jueces tanto como federales como locales, para conocer de los juicios ejecutivos mercantiles, siendo este un juicio en donde las acciones se promueven en contra de un fideicomiso. Dando a lo antes dicho, este juicio se ventila dentro de los tribunales de un juez concurrente.
La competencia para conocer de un juicio contra las acciones del mismo fideicomiso de la entidad fiduciaria denominada Scotiabank y su ejecución no corresponde al juez civil, sino a un juez especializado en la materia. Acorde a lo establecido en el artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la declinatoria se decide vía incidental, obligando así al juez de la causa a remitir el inmediato todo testimonio de lo actual del Tribunal Pleno en donde el procedimiento y su tramitación se va a llevar a cabo. Siendo así, acorde a lo predicho con improcedencia de la vía del juicio junto con la incompetencia del juez, se promoverá abstenerse el conocimiento del caso y remitir al juez competente. Asimismo, le hago el uso de la palabra a mi compañero licenciado Germán. La siguiente excepción consiste en la falta de personalidad o capacidad del actor, la cual se relaciona con la tesis aislada con número de registro 248443, que hace referencia a la legitimación ad causum y ad processum. Ahora bien, debido a que el señor Justino Garza no cuenta con la titularidad de los derechos correspondientes a los contratos privados de compraventa supuestamente celebrados entre la señora Margarita y los señores Garza, carece de legitimación activa, acorde con lo dispuesto en la tesis aislada mencionada, la cual indica que la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción, que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona. Asimismo, ya que el señor Justino Garza carece de dicha legitimación, tiene como consecuencia que también carezca de legitimación ad processum, la cual se identifica con la excepción presentada, es decir, con la falta de personalidad y capacidad del actor, misma que es necesaria para el ejercicio del derecho de acción que pretende hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor. Por tal motivo, señoría, la excepción de falta de personalidad y capacidad del actor, prevista en el artículo 130 bis, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, resulta procedente, lo que tiene como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio. Esto, acorde con lo dispuesto en el artículo 9 y 130 bis 3 del mismo ordenamiento. Toda vez que la parte actora no logró acreditar mediante prueba alguna la titularidad de los derechos de Justino Garza, correspondientes a los contratos de compraventa que supuestamente fueron celebrados. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañero, el licenciado Ricardo. En esa misma tesitura, y para robustecer esta excepción procesal consistente en la falta de personalidad o capacidad del actor, es menester de esta parte demandada hacer óbice que los contratos de compraventa, sin conceder que estos tengan validez para oponerse a un derecho real contra tercero, no están suscritos a nombre del C. Justino Garza, sino que están suscritos a nombre del señor Roberto Garza García y la señora Claudia Hernández Flores de la Garza. Repito, sin conceder que estos tengan validez o se hayan suscitado. Por lo cual, no le asiste a la parte actora personalidad en el presente juicio para reclamar los derechos que devengan de estos contratos, puesto que, como se mencionó en el apartado de hechos, la parte actora no allegó los certificados de defunción que demuestren la muerte de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, por lo cual es inválido la prueba que ellos hallan consistente en el testamento en el que se nombra como albacea supuestamente al señor Justino Garza, puesto que para tener válido ese testamento tendría que demostrarse la muerte y fallecimiento de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, titulares de los derechos del contrato de compraventa, sin conceder que este tenga validez plena para oponerse contra terceros. Asimismo, la parte actora es omisa en allegar medio de prueba alguno consistente en la resolución de primera sección del juicio, de diverso juicio familiar, de juicio sucesorio, que haya tenido lugar que haya tenido lugar y en que se le haya nombrado como albacea al señor Justino Garza, puesto que es óbice que para tener completa acreditación como albacea se tiene que ser ratificado ante un juez de la causa, sin conceder que este juicio sucesorio se haya llevado a cabo, dado que, como quedó ya plasmado, no se demuestra el fallecimiento de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza. Asimismo, oponemos la excepción consistente en la falta de acción y carencia del derecho,
Esta excepción se hace consistir en que al C. Justino Garza carece de derecho respecto de las prestaciones reclamadas, puesto que se advierte constancias obrantes en los autos la improcedencia de las prestaciones referidas a su titularidad, toda vez que no es legítimo propietario ni legítimo albacea de la supuesta sucesión de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza. Por tanto, carece de legitimación para gestionar lo solicitado. Todo lo anterior, según se ha manifestado dentro del presente escrito de contestación. Asimismo, en los términos del artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, me permito ofrecer de mi intención las siguientes pruebas, dándole lugar a la licenciada Carolina López para que las presente. Gracias. Como primera prueba se presenta la documental pública consistente en el certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad, por el cual se demuestra la propiedad aportada al fideicomiso de los bienes inmuebles número 1, 2, 3 y 4. Relación de la prueba con la contestación. Asimismo, esta prueba se relaciona con los hechos número 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Hechos que se pretenden demostrar. Con esta prueba se pretende demostrar el justo título de propiedad de los inmuebles, motivo de la litis que están aportados al fideicomiso. Razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones. Con esta prueba se demuestra que la propiedad le pertenecía a la ciudadana Margarita ante el registro público y que el mismo fue aportado al fideicomiso cumpliendo con todos los requisitos de la ley y de su voluntad. Asimismo, se demuestra que la entidad fiduciaria es un tercero propietario de buena fe. Como segunda prueba tenemos la documental pública consistente en la resolución con fecha 10 de noviembre de 2010 de cuarta sección, emitida por el Juzgado Séptimo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del expediente 264-2006, el cual consiste en la adjudicación de los bienes hereditarios a favor del fideicomiso 24-2010. La relación de la prueba con la contestación. Esta prueba se relaciona con los hechos de la contestación número 4, 5, 6, 8 y 9. Los hechos que se pretenden demostrar con esta prueba se demuestra el justo título de propiedad con el cual se le adjudicaron los bienes al fideicomiso 24-2010, toda vez que el artículo 877 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León indica que la resolución que resuelva la adjudicación de bienes hereditarios servirá de título de propiedad, ordenándose por la autoridad judicial su inscripción en el registro público de la propiedad. Asimismo, se demuestra la personalidad con la que acude el representante legal de la entidad fiduciaria denominada Scotiabank. Las razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones. Con esta prueba se demuestra que la adjudicación de los bienes inmuebles a favor del fideicomiso 24-2010 es en calidad de justo título de propiedad y se presume de buena fe. Se tiene la documental pública que se hace consistir en el poder general de pleitos y cobranzas otorgado a la entidad fiduciaria denominada Scotiabank en favor de los ciudadanos Ricardo David Hernández Saldaña, Carolina López Bustamante, Carla Salazar Vázquez, Daniela Chapa Flores y Germán Ramírez de la Peña. Esta prueba se relaciona con todos los hechos de la presente contestación. Los hechos que se pretenden demostrar con esta prueba se demuestra la personalidad y legitimación con la cual acudimos a la presentación de esta contestación. Las razones por las que demostraremos nuestras afirmaciones. Con esta prueba se demuestra que los ciudadanos arriba indicados cuentan con la personalidad y legitimación para actuar en el presente juicio. Tenemos la instrumental por actuaciones, consistente en todo lo actuado dentro del presente juicio, en cuanto nos favorezca los intereses de los que lo suscriben. En especial, se relaciona con la falta de personalidad y legitimación de la cual adolece la parte actora. Tenemos la presunción legal y humana, consistente en todas aquellas deducciones lógico-jurídicas que la ley o el juzgador infieren de hechos conocidos para averiguar la veracidad de los que no lo sean.
en cuanto favorezcan los intereses del suscrito. Cedo la palabra a mi compañero licenciado Ricardo Hernández. En la misma tesitura, voy a cederle la palabra a nuestro representante y el licenciado Germán Ramírez. Señoría, una vez presentadas las pruebas, consideramos pertinente argumentar lo siguiente. La parte actora argumentó que la parte demandada no cuenta con un título de propiedad alguno y que por lo mismo la adjudicación o el hecho de haber inventariado los inmuebles resulta indebido. Sin embargo, su señoría, acorde con las pruebas presentadas, se demuestra que debido a la expedición del certificado por el registro público de la propiedad, esta parte demandada acredita que efectivamente cuenta con los títulos de propiedad. Asimismo, su señoría, debido a que se emitió la resolución sobre la adjudicación de los bienes de la señora Margarita, se demuestra claramente que contamos con el título de propiedad. Esto acorde con lo dispuesto en el artículo 877 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, el cual indica que la resolución que resuelva la adjudicación de bienes hereditarios servirá de título de propiedad, ordenándose así a la autoridad judicial su inscripción en el registro. Por lo tanto, además de contar con el título de propiedad resultante de la resolución emitida sobre la adjudicación de los bienes, se encuentra registrado en el registro público de la propiedad. Dicho esto, su señoría, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Para dar por finalizada la presente contestación, es que por lo anteriormente expuesto y fundado ante usted, su señoría juez de lo civil, solicito lo siguiente. Primero se nos tenga por medio de la presente anuencia, dando contestación en los términos que han quedado establecidos en la misma, oponiendo las excepciones y defensas manifestadas. Segundo, que el presente juicio siga por sus causas legales y una vez concluido el procedimiento se dicte sentencia con la cual se decrete la procedencia de todas y cada una de las excepciones, es decir, se decrete el sobreseimiento del juicio por las excepciones ya esgrimidas. Tercero, solicito usted, señoría, que con base a los lineamientos del juicio, a los lineamientos que todo juicio debe seguir, la parte actora no pueda allegar medios nuevos de prueba que tuvieron que haber llegado en su escrito de contestación, bueno, en su anuencia de contestación, en su anuencia de demanda. Asimismo, con esto doy por finalizado la presente contestación. Muchas gracias. Ahora sí, siendo el momento procesal oportuno, es que se procede a cerrar la litis, estableciéndose que el ciudadano Justino Garza Hernández comparece ante esta autoridad solicitando la nulidad de la resolución emitida por el juez séptimo de lo familiar. Asimismo, solicita la desocupación y entrega que se encuentra actualmente en posesión del fideicomiso de la fiduciaria Scotiabank. Su señoría, ¿no tenemos derecho de réplica? Sí, apenas ahorita vamos a continuar con eso. A continuación, se concede la voz al abogado autorizado de la parte actora a fin de que realice la exposición de los razonamientos de derecho que considere pertinentes en términos de la codificación de la materia para demostrar sus pretensiones. Su señoría, si le podemos pedir unos minutos para poder digerir bien la contestación y ofrecer una debida defensa. Lo que pasa es que todavía no van a realizar la réplica y la dúplica, únicamente van a hacer valer sus argumentos por los cuales consideran que conforme a derecho se debería de conceder sus pretensiones. Ah, ya. Perfecto.
Bueno, como primer concepto reclamado, su señoría, con mi carácter de heredero testamentario y como albacea de la herencia, objeto de la sucesión testamentaria del de Cuyus, Roberto Garza García, me encuentro facultado y obligado bajo el artículo 1603 y sus diversas fracciones del Código Civil para el Estado de Nuevo León para asegurar los bienes de la herencia y la defensa de estos en juicio y fuera de él, por lo que tengo las atribuciones para ejercer las acciones que sean necesarias para la protección de los bienes de la herencia del señor de Cuyus, Roberto Garza García. Sin embargo, en el juicio, bajo expediente 234-2003, resuelto por el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Distrito del Cuarto Circuito de la Federación, referente a la sucesión testamentaria de la señora de Cuyus Margarita Flores Ramos, se realizó y se aprobó un inventario de la asociación, en el cual se incluyeron 4 inmuebles que no son de su propiedad, sino pertenecientes al patrimonio de Roberto Garza García, los cuales son objeto de los 2 contratos de compraventa que se anexan a la demanda y se ofrecieron como prueba, sin notificar ni llamar a juicio al propietario de los mismos. Esto quiere decir que se intentó una adjudicación de los mismos al patrimonio de la señora Margarita sin permitirle una debida defensa al propietario de los mismos. El artículo 14 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo segundo que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. A su vez, el artículo 17 de la misma norma máxima establece en su párrafo segundo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Es con fundamento a estos 2 artículos constitucionales que se le solicita a usted, ciudadana juez, que anule la resolución dictada en el expediente 234-2003, resuelto por el Juzgado Séptimo del Familiar del Primer Distrito del Cuarto Circuito de la Federación, en cuanto a la incorporación de los 4 inmuebles que ya fueron identificados mediante las pruebas y la constancia del registro catastral, mediante una acción de nulidad de juicio concluido, toda vez que dicha resolución es violatoria de los derechos de propiedad privada y legítima defensa del señor Roberto Garza García cuando éste se encontraba en vida, cuyos derechos de defensa de la masa hereditaria ahora son ejercidos por mí, Justino Garza Hernández, como representante de la sucesión en instancias de juicio bajo mi carácter de albacea. Dicha nulidad solicitada también se fundamenta en el artículo 1192 del Código Civil del Estado, donde se establece que el testamento es un acto personalísimo por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos. Tomando esta definición, se puede apreciar que un testador solamente puede disponer de sus bienes en su testamento, lo que da a entender que no puede disponer de bienes ajenos, como en este caso se encuentra haciendo con los bienes de la masa hereditaria del señor Roberto Garza García. Junto a esto, permítanme un segundo. Junto a esto se le recuerda al señor ciudadano juez que conforme al artículo 17 constitucional en su párrafo tercero, siempre que no se afecte la legalidad, la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por último, existen criterios jurisprudenciales que contemplan la figura de la nulidad de juicio concluido, la cual se busca ejercer como válida en Nuevo León, siempre que existe un acto fraudulento en el proceso del juicio concluido del que se hace mención, es decir, el juicio sucesorio de la señora Margarita Flores Ramos. En este caso particular, se puede apreciar que el acto fraudulento que ocurrió durante el proceso del juicio que se busca anular consiste en la incorporación de los 4 inmuebles que ya habían sido vendidos al señor Roberto Garza García, que ya han sido citados en el inventario de la sucesión, siendo que los herederos de la señora Margarita debían de conocer de la existencia de los contratos de compraventa privados que habían sido celebrados entre la señora Margarita Flores Ramos y Roberto Garza García en el año 2001 y que se anexan a la demanda y se ofrecen como prueba. Su señoría, tengo aquí las 2 tesis aisladas. No sé si gusta que se las lea o si prefiere que le dé el rubro de las tesis. Adelante con el rubro únicamente, por favor. Ok. La primera tesis consiste en la acción de nulidad de juicio concluido por proceso fraudulento, elementos que la constituyen, de la legislación del Estado de Nuevo León. Además, cabe recalcar que dicha acción de nulidad de juicio concluido no padece de un plazo de prescripción, como se plantea en la siguiente tesis, por consistir en un procedimiento excepcional. La tesis aislada con el rubro nulidad de juicio concluido, la acción respectiva es imprescriptible de la legislación del Estado de México. A continuación, sigue el segundo punto, por lo que le cedo
la voz a mi compañero David Grajales. Continuamos con el segundo concepto en cuestión, su señoría, que es la acción pro forma. Bueno, se solicita por la misma tener por presentada con este escrito documentos anexos y copias en ejercicio de una acción pro forma en contra del fideicomiso testamentario en cuestión, por la formalización, aceptación y reconocimiento de los contratos de compraventa celebrados entre los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza, en su carácter de compradores, y respecto a la señora Margarita Flores Ramos, en su carácter de vendedora, con fecha 3 de julio del 2001, relativo a los 4 inmuebles que anteriormente hemos estado señalando y enlistando, y que para cuestiones de tiempo del juicio no entraremos en dichas cuestiones, no los repetiremos. Bueno, por mi propio derecho ejercito tal acción misma que hago valer bajo los siguientes conceptos. El primero de estos es la formalización y reconocimiento de los elementos y validez de los contratos de compraventa que la señora Margarita Flores Ramos realizó en su carácter de vendedora a favor de los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza en su carácter de compradores respecto a los inmuebles anteriormente enlistados. Como segundo concepto sería por escrituración, por el que el fideicomiso reconozca como legítimos propietarios de tales predios descritos a los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de Garza. Se pide, su señoría, que por medio de dicha acción que se proceda en pos de peticionar y reafirmar la validez en cuanto a la forma de los contratos, aun cuando estos no han sido elevados a escritura pública, a toda vez que se acreditan los elementos necesarios para la promoción de la misma, los cuales serán expresos a continuación, siendo el primero de estos requisitos que se establece la acreditación de la voluntad de las partes en cuanto a la realización de los contratos de compraventa, constando de tal manera y de forma fehaciente mediante la ratificación de las firmas de los mismos ante notario público. Como segundo requisito, se maneja la existencia tanto de un precio pactado cierto y en dinero, como también queda establecido que los objetos de los contratos existen en la naturaleza, se encuentran sujetos a comercio y están determinados en especie. Es decir, se sabe específicamente de cuáles inmuebles se tratan, sin dar cabida alguna a malas interpretaciones o ambigüedades al respecto. El contenido de dichos contratos fueron ratificados respecto a su contenido frente a notario público, dotándolos nuevamente de fe como actos en esta cuestión fuera del protocolo. Y como tercer requisito, se habla del pago total del adeudo, mismo que queda constatado que fue pagado por los señores Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores de la Garza, pues acorde a los contratos de compraventa, tal operación debía ser cubierta para la firma de los mismas que fueron ratificados por notario público. El pago fue realizado de forma individual para cada contrato mediante un cheque certificado a nombre de la parte vendedora por un pago total de 10,000 millones de pesos en moneda nacional. Por lo anteriormente expuesto, en cuanto a la acción pro forma, se estima que se pide atentamente ante usted, su señoría, que se admita la presente acción por la vía y la forma expuesta y que además se dicte sentencia a favor, considerando la acción, condenando al demandado para que en el término legal se formalice el evento contractual del que hemos estado hablando a través de este juicio. Su señoría. Cedo la palabra a la licenciada Fernanda. Señoría, se solicita tenerme por presentada con este escrito, documentos y anexos y copias sendas, promoviendo una acción reivindicatoria en contra del fideicomiso XYZ, testamento de la señora Margarita Flores Ramos, respecto a las compras a las propiedades inmuebles de mi representada. Se pide la declaración que su señoría sirva a producir en el sentido de que Justino Garza es el propietario de los 4 inmuebles con ubicación antes ya expuestos. Si bien los artículos 830 y 831 del Código Civil del Estado de Nuevo León establecen que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes, así como que la propiedad no puede ser ocupada contra voluntad de su dueño, de aquí que mi representado se le está impidiendo gozar del aprovechamiento total y permanente de sus propiedades inmuebles, a razón de que el demandado disfruta de la posesión material de los mencionados predios. La amplia doctrina del Tribunal Supremo establece que la acción reivindicatoria compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual se le tiene propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y que se le entregue
por parte del demandado. De aquí es preciso que concurran 3 requisitos consistentes en A, la acreditación de la propiedad del actor del inmueble que reclama, B, la posesión por el demandado del inmueble que reclama, y C, la identificación exacta de la misma. Estos 3 requisitos se acreditan como se expone a continuación. A lo anterior, como primer requisito, el ser propietario de la cosa, mi representado acredita ser el propietario al serle adjudicado dichos inmuebles en el testamento de sus padres, los señores Garza, al estar dentro del inventario de los 2 contratos privados de compraventa que se celebraron el 3 de julio del año 2001 entre la señora Margarita Flores Ramos en carácter de vendedor y Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores en carácter de compradores. En el texto del referido contrato se desprende claramente que contiene datos fidedignos que denotan su autenticidad, tal cual es suficiente para estimar probado el derecho de propiedad del reivindicante. Dichos contratos fueron además ratificados por un notario público, así como la firma de Margarita se aprueba como de su puño y letra de acuerdo al dictamen grafoscópico de la prueba. Así pues, la acción reivindicatoria que se promueve a razón al artículo 1312 del Código Civil de Nuevo León, donde señala que los legatarios tienen derecho a reivindicar de tercero la cosa legada, ya sea mueble o inmueble, con tal de que sea cierta y determinada. Así bien, para establecer y acreditar el segundo y tercer requisito de la acción reivindicatoria, cedo la palabra a mi compañera Paola. Gracias, licenciada Fernanda. Como segundo requisito, la parte demandada ostenta tener la posesión original al contemplar dentro de su patrimonio los inmuebles y que, siguiendo la voluntad del testamento de la señora Margarita, por el momento se encuentran rentados a arrendatarios que tienen la posesión derivada, esto con base a la falsa creencia de que el fideicomiso es el arrendador, ya que se ostenta como propietario indebidamente. Así se señala dentro de la prueba de fe de hechos de los arrendatarios que fue expuesta en las pruebas. Una vez devuelta la propiedad jurídica y real de los inmuebles a mi representado, se pedirá al juez que se les avise a los arrendatarios para que tengan tiempo de desalojo como lo ordena el juez. Mi representado se encuentra privado de la posesión material del inmueble, puesto que dicha posesión la tiene en la actualidad el fideicomiso. Y como tercer requisito, mi representado acredita la identidad de los 4 predios a razón de que la superficie, medidas y colindancias de los inmuebles, objeto de esta demanda, y que se relacionan con el hecho primero, guardan perfecta identidad con los que aparecen con los que se refiere al título de propiedad adquirido por medio del contrato de compraventa, en que se funda el derecho de propiedad de Roberto Garza García y Claudia Hernández Flores, contrato con fecha de 3 de julio de 2001, celebrado entre ese matrimonio y Margarita Flores Ramos, y que ahora mi representado es el propietario del testamento que dejó este matrimonio. Si bien se entiende que la numeración del inmueble ha cambiado en virtud de fusiones y subdivisiones, se prueba por medio del dictamen pericial topográfico, suscrito por el perito en materia topográfico Antonio Rodarte Navarro, tal como se muestra en los anexos, de modo que se acredite la identidad de los inmuebles que se pretenden reivindicar, sus superficies, medidas y colindancias de forma precisa con aquellos objetos de los 2 contratos de compraventa. Como consecuencia de lo anterior, mi representado pide la desocupación y entrega el suscrito de la casa y terrenos, entregando total la posesión original y a quienes al momento de presentar dicha demanda se encuentren con la posesión derivada, sean arrendatarios con un contrato que sustenta indebidamente la parte demandada como propietario. Cedo la palabra al licenciado Rogelio. Con esto concluimos, su señoría, la exposición de los conceptos reclamados. Nada más si me podría confirmar, su señoría, en qué momento procesal se realizará la réplica. La réplica será con posterioridad a que terminen de exponer sus exposiciones de razonamiento de derecho a la parte demandada. Ok, perfecto. Con eso concluimos, su señoría. Muchas gracias. Ahora bien, previo a que la parte demandada realice los razonamientos de derecho correspondientes, se le requiere para que manifieste, si es necesario, que se le conceda un receso de 5 minutos a fin de que pueda estar en posibilidad de preparar su defensa.
Señoría, sí solicitamos el receso de los 5 minutos para poder preparar la defensa. Perfecto, entonces siendo las 10:24, es que se le otorga un receso a la parte demandada a fin de que pueda prepararse para la defensa. Siendo las 10:30, es que se reanuda el desahogo de la audiencia, concediéndose la voz al abogado autorizado de la parte. Disculpe, su señoría, no podemos escucharla. ¿Ya me escuchan? Yo lo escucho, señoría. Puedes tener un problema, Germán, en el micrófono, porque sí le escuché a la licenciada. ¿Ya me pueden? ¿Ahora sí me escuchan? Ok, perfecto. Siendo entonces ahora sí las 10:30, se reanuda el desahogo de la audiencia, concediéndose la voz al abogado autorizado de la parte demandada a fin de que se hagan valer las excepciones y defensas en contra de la acción. Bueno, ahora sí, perdón, la exposición de los razonamientos de derecho para su defensa que considere pertinentes en términos de la codificación de la materia. De voz de la parte demandada, es menester hacer ver a su señoría que la parte actora no le acredita derecho alguno para pedir la nulidad de juicio concluido, acción pro forma y acción reivindicatoria que ellos alegan tener derecho, por la excepción ya plasmada consistente en la falta de personalidad ya descrita en nuestra contestación. Asimismo, y sin conceder que la parte actora tenga derecho alguno para reclamar las pretensiones que se hicieron valer, le cedo la voz a mi compañero colitigante Germán Ramírez. Bueno, señoría, una disculpa, no escuché lo que dijo mi compañero Ricardo, debido a que falló mi micrófono. No sé si podría repetir, Ricardo, por favor, lo último. Con previa autorización de su señoría, con gusto puede repetir lo dicho. Disculpe, su señoría. Adelante. Ok. Bajo las pretensiones que pretende hacer valer la parte actora, como lo es la nulidad de juicio concluido, la acción pro forma la formación y la acción reivindicatoria, aducimos que la parte actora no tiene derecho alguno para formular dichas pretensiones, puesto que, como ya se expresó en la excepción procesal consistente en la falta de personalidad, no le asiste legitimación a esta para pedir dichas pretensiones. Asimismo, le cedo la voz a mi colitigante Germán Ramírez. De igual manera, licenciada, su señoría, la parte actora expresó que los contratos de compraventa supuestamente celebrados entre la señora Margarita y los señores Garza no se elevaron a escritura pública, como debió haberse hecho acorde con lo dispuesto en el artículo 2214 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Por tal motivo, su señoría, al no haberse elevado a escritura pública dichos contratos supuestamente celebrados y no haberse inscritos en el registro público de la propiedad, resultaba imposible para mi representada el poder conocer la existencia de dichos contratos, lo que implica que la adjudicación de los bienes inmuebles al fideicomiso administrado por la institución fiduciaria Scotiabank se hizo acorde a la ley y de buena fe. Asimismo, su señoría, la parte actora expresó nuevamente que mi representada no contaba con los títulos de propiedad para poder llevar a cabo el inventario de los inmuebles. Sin embargo, su señoría, como se dio constancia en las pruebas,
relativa a la expedición del certificado en el registro público de la propiedad, y acorde con lo dispuesto en el artículo 877 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, el cual indica que la resolución, el cual indica que los certificados de propiedad podrán servir como título de propiedad. Asimismo, licenciada, su señoría, como se dio constancia de prueba de que la resolución sobre la adjudicación de bienes hereditarios, de acuerdo con el artículo 878 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, este se considerará como un título de propiedad, ordenándose así a la autoridad judicial su inscripción en el registro público de la propiedad, lo cual se realizó. Dicho esto, su señoría, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Para finalizar, solicitamos que la parte actora no se le permita allegar pruebas en la supuesta réplica que pretenden formular, o pruebas diversas a los hechos que ya formularon en la demanda. Esto conforme al manual visa, en el cual se sustentan las reglas de procedimiento. Serán que la primera parte consistirá en que la parte actora explique los hechos, ejercite la acción respectiva y ofrezca las pruebas respectivas. E inmediatamente se nos dará la voz a los demandados, que contestaremos los hechos y ofreceremos las pruebas. Por lo cual solicito, su señoría, que se tenga por cerrada la litis con las consideraciones de hecho y derecho que hemos formulado. Finalizando con esto la participación de la parte demandada. Muchas gracias. Ahora sí, ahora bien, se concede la voz al abogado autorizado de la parte actora para que manifieste si es su deseo realizar razonamientos de derechos correspondientes únicamente a la exposición de razonamientos de la defensa, es decir, para exponer su réplica por ser el momento procesal oportuno. Gracias, señoría. Le cedo la voz a mi compañera Paola para que pueda presentar el primer argumento de nuestra réplica. Gracias, licenciado Roger. Bueno, en primera, en cuanto a lo que establecía la parte demandada sobre la improcedencia de la vía, en realidad sí está correcta la procedencia de la vía de un juicio civil, dado que entre todo lo que estamos pidiendo se está pidiendo la acción reivindicatoria, por lo que el cambio de competencia que se estima que sea mercantil no procede. Y en todo caso, el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León señala que cualquier cuestión jurisdiccional no comprendida en el presente capítulo o en algún artículo de este Código del Civil se decidirá conforme a lo dispuesto en el artículo 111, que es en cuanto a la competencia del juez, lo cual sí es correcto, dado que lo presentamos ante un juez del primer distrito de Monterrey, porque los 4 inmuebles se encuentran ubicados dentro de ese municipio. Además, se están acreditando los 3 requisitos de la acción reivindicatoria, dada la rectificación notarial de la firma y contenido de los contratos de compraventa, los cuales son totalmente válidos y los que ostentan nuestra propiedad, la identidad de la cosa, y que además los demandados establecieron que esos predios por el momento se encuentran dentro de su posesión. Se da la palabra al compañero Rogelio. Perdón, compañera Fernanda. Gracias, Paola. Su señoría, cabe destacar que la pretensión que mi representada reclama es la nulidad de la resolución del juicio de Margarita y no de la nulidad del fideicomiso, como la parte demandada ostenta. Por lo que la competencia del juez civil sí procede a razón de que no trata de un tema mercantil de fideicomiso, sino un tema sucesorio de la resolución del juicio en que se incorporaron los inmuebles de mi representada al patrimonio de la de Cuyos. Una vez estableciendo esto, cedo mi palabra al licenciado Roger para que proceda con la réplica. Muchas gracias. Su señoría, cabe recalcar que aunque es cierto que nuestra contraparte está presentando escritos de un poder para poder representar a dicha persona moral, es decir, el fideicomiso en el juicio, no presentan identificación alguna de ser aquellas personas que pueden ejercer tal poder y representar
a la persona del fideicomiso. Por ende, no cuentan con la personalidad de estar en este juicio defendiendo los intereses del fideicomiso. Además de esto, como no cuenta con la personalidad, se debe tomar como que los hechos son ciertos, los hechos que presentamos nosotros son ciertos debido a que no tienen la personalidad de poder ofrecer una defensa correcta, debido a que ellos no se han identificado como aquellas personas que cuentan con el poder. Como segundo punto, quiero también recalcar que al inicio de la demanda se llamaron a juicio al fideicomiso y también a la parte representante de la herencia de la señora Margarita Flores Ramos, la cual no se presentó en dicho juicio para poder ofrecer una defensa, a pesar de ser emplazada, y la parte de nuestra contraparte no cuenta con un poder de parte de la señora Margarita para poder defender, de parte del representante de la herencia de la señora Margarita, para poder ofrecer la defensa de ellos, por lo que se toma que los hechos que presentamos son ciertos debido a que esta persona se encuentra ausente a pesar de haber sido emplazado en juicio, por lo que se toma como por rebeldía que los hechos narrados son verdaderos. Esto finaliza la réplica, su señoría. Su señoría, tiene el micrófono apagado. Discúlpame. Perdón, una disculpa. Ahora sí, en virtud de lo manifestado por la parte actora, es que se solicita a la parte demandada para que manifieste si es su deseo realizar razonamientos de derecho, es decir, exponer su dúplica en términos de la codificación de la materia y asimismo, si es su deseo, proceda a manifestarlo. Sí, su señoría, para dar contestación a la réplica, en cuanto a la improcedencia de la vía, si es procedente, su señoría, consideramos que sí es procedente, dada que el fideicomiso se encuentra señalado conforme al artículo 75, fracción 24 del Código de Comercio. Y bajo este contexto y atendiendo el artículo 4 del mismo ordenamiento, las operaciones de comercio deben sujetarse a las leyes mercantiles. Asimismo, en cuanto a la falta de poder que aduce la parte actora que ostentamos, vienen reconocidos nuestros nombres, Ricardo Viernes Saldaña, y de los colitigantes que hemos participado en el presente juicio como defensa del fideicomiso. Y asimismo, es menester de la parte demandada hacer recordar que la parte actora es quien no cuenta con personalidad o capacidad para esgrimir los argumentos tanto de la demanda como de la réplica ahora contestada. Por lo cual, con esta participación doy por terminada la participación de la parte demandada. En ese sentido, y una vez escuchadas todas las manifestaciones que se realizaron por cada una de las partes, es que en la presente audiencia se procede por esta autoridad a la etapa de pruebas, decretándose, siendo las 10:43, es que se procede a la etapa de calificación de pruebas ofrecidas por las partes. De la parte actora, se admiten todas aquellas pruebas documentales debido a que su objeto es idóneo para acreditar los hechos controvertidos, con excepción de la prueba mencionada como prueba pericial, asimismo como el informe en tipografía, toda vez que no fueron hechos controvertidos y por lo tanto no son necesarios el desahogo de las mismas para la presente audiencia. De la parte demandada se admiten todas las pruebas documentales ofrecidas debido a que su objeto es idóneo para acreditar los hechos controvertidos dentro de la presente audiencia. A continuación, procederemos al desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio, mismas que al tratarse de pruebas documentales no requieren de especial desahogo, por lo que se le tienen por desahogadas en este momento y se ordena sean glosadas al expediente físico. Acto seguido, se apertura la etapa de alegatos, por lo que se le concede la voz al abogado autorizado de la parte actora a fin de que manifieste si es su deseo formular los alegatos de su intención y si es así, proceda a exponer.
Le pido una disculpa, señoría, se me trabó un poco el micrófono. ¿Podría repetir esa última parte? Sí, que si se le concede la voz al abogado autorizado de la parte actora para que manifieste si es su deseo formular alegatos y si es su intención, proceda a exponerlos. Nada más agregar un tema de alegatos, señoría. Para el tema de personalidad se acompañó el testamento del señor Roberto Garza García, el cual maneja dentro de él la figura de albacea debe ser ejercida por el señor Justino Garza Hernández, por lo que sí cuenta con la personalidad para poder ejercerlos en el juicio, tales acciones. Eso sería todo por nuestra parte, señoría. Asimismo, por otra parte, se le concede la voz al abogado autorizado de la parte demandada a fin de que manifieste si es su deseo formular alegatos y si es así, proceda a exponerlos, por favor. Sí, su señoría. A título de alegatos, expreso lo siguiente. Como primero, es procedente ya la multicitada improcedencia de la vía, ya que este juicio se debió haber ventilado mediante un juicio mercantil ante un juez de la causa mercantil. Asimismo, en cuanto es menester hacer ver a su señoría la falta de personalidad o capacidad del actor, puesto que su personalidad supuestamente la sustentan con un testamento, pero no hay prueba plena que acredite que las señores que suscribieron los contratos de compraventa se hayan fallecido, por lo cual no surte efectos un supuesto testamento en el cual se nombra a la parte actora como albacea. Doy por concluidos los alegatos de nuestra intención. Hecho lo anterior, y no habiendo nada más que hacer constar ni otra cuestión que tratar, se da por concluida la presente audiencia, siendo las 10:47, levantándose la presente acta y firmando para constancia legal los que en ellos intervinieron y así quisieron hacerlo. En este acto se decreta un receso a fin de que este juzgado se encuentre en posibilidad de emitir el fallo correspondiente. Ahora bien, siendo las 10:56, se hace constar la comparecencia de los representantes de ambas partes para efectos de la emisión del fallo correspondiente al juicio ordinario civil 3/2020, promovido por el C. Justino Garza Hernández en contra del fideicomiso XYZ de la subdivisión fiduciaria de Scotiabank ante este juez primero de lo civil del primer distrito judicial. Por lo anterior, es que el de la voz procede a exponer una síntesis de la sentencia dictada dentro del presente juicio. Por una parte, este juzgador se declara incompetente de oficio, dejando a salvo los derechos de la parte actora para hacer valer lo que en derecho corresponda por la vía correspondiente en cuanto a la pretensión de declararse la nulidad de la resolución dictada en el juicio sucesorio 234/2003, toda vez que el artículo 35 en relación con el artículo 111 del Código Civil de Procedimientos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado establece que el juez competente es aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria, en relación con el artículo 35 que establece que los jueces de lo familiar conocerán de los juicios sucesorios y aquellos que sean atraídos por este. En ese sentido, es que siendo esta la pretensión principal, la acción principal y siendo la derivada la desocupación y la entrega, así como la entrega de la posesión de los bienes inmuebles que forman parte de los contratos,
es que se establece que se ha declarado improcedente las pretensiones que se hacen valer por la parte actora, toda vez que este juzgador haberse declarado incompetente para poder conocer sobre la nulidad de la resolución dictada en el juicio sucesorio, es que no se puede tener por la parte actora acreditada la legitimación para poder comparecer al presente juicio. Y es necesario que se declare la nulidad de dicha resolución para, en todo caso, poder proceder a resolver respecto a la acción secundaria correspondiente a la desocupación y a la entrega de los bienes inmuebles, asimismo, para que se reconozca la forma adecuada de los contratos. Siendo esto la resolución. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señoría. Ahora sí, pues los dejo, no sé, con Luis o Víctor, no sé quién de los dos esté, para que les pueda dar un poquito de retroalimentación sobre el juicio. Luis. Oiga, no sé si quiera comenzar el licenciado Víctor, nada más que me dé oportunidad porque voy a salir de rumbo a una audiencia de Monclova, Coahuila. No necesito llegar a la camioneta. Creo que Víctor no estaba aquí, pero Bueno, entonces nada más deme menos de 5 minutos para poder bajar. Bueno, les comento un poquito antes de que ahorita que Luis pueda regresar. Creo que hubo un poquito ahí de confusión con los términos. La verdad yo no veo materia civil, pero creo que hubo un poquito en cuanto a los conceptos que querían hacer valer o la manera en la que querían hacerlo valer. Utilizaban términos que se utilizan lo que en los casos que habían estado viendo con anterioridad, el derecho ambiental y el derecho de desarrollo urbano, creo. Digo, básicamente esos fueron como los temas que yo vi en cuanto a cuestión de términos. Gracias, Marcelo. Espero que también te haya parecido bien mi preparación como juez. Ahora sí, ¿ya me escuchan ahí? Sí. Ok, perfecto. Muchachos, creo que porque sabíamos que era un tema bastante importante y bastante confuso, o sea, no era algo sencillo poder determinar cuál era la competencia del juez. Como pudieron observar de la sentencia, en efecto, el juez civil era competente, pero en parte de las prestaciones derivadas de la acción principal. O sea, lo primero que teníamos que concentrarnos en hacer era tumbar la nulidad de los legados, no tanto de la resolución. Ahí vi que se fueron por la resolución completa y técnicamente la resolución no lo era solamente de aquellos legados en donde se habían incorporado los inmuebles que habían sido sujetos a una compraventa.
Después de esto, hay que hacer las acciones derivadas, que son, en este caso, pues la acción de reivindicatoria, la desocupación y la entrega del bien inmueble. Vi que ustedes alargaron hasta el tema de los arrendatarios. En el caso original, pues nosotros no nos enfocamos en los arrendatarios porque se estaba pidiendo la desocupación y entrega a efecto del fideicomiso, lo cual se entendería sería una evicción. ¿Qué más pude observar ahí? Bueno, también etapas procesales. Tiene que observar bien cómo funciona cada etapa procesal. Vi que todavía en la etapa de réplica y dúplica y desahogos de vista estaban ofreciendo más prestaciones, más bien estaban presentando más reclamaciones, por lo cual a esas instancias ya está cerrada la lid y ya no puedes pedir más prestaciones. Entonces tienen que aprenderse bien cuáles son los momentos idóneos para hacer estas prestaciones. Asimismo, me gustó de la parte demandada que, tal y como les aconsejamos, le tiraron a todo lo que se movía le estaban tirando. Fue buena el análisis de la incompetencia. Cierto, si nos hubiéramos entrado 100% en el fideicomiso, podríamos estar hablando de una competencia mercantil, pero como el caso era sobre anulidad de la resolución, así como lo pidieron ustedes, pues estábamos en el tema familiar, como lo explicó la licenciada Mónica en su sentencia. También se me hace que a la parte actora le hizo falta presentar los documentos idóneos para acreditar su legitimación para ejercer la acción que estaban ejerciendo. Si bien lo señalan, no aportan un documento que acredite, en efecto, que los señores Garza ya hubieran fallecido o que ya se hubiera aperturado la sucesión testamentaria. Aquí les explico. No basta el testamento, porque el testamento es un acto jurídico que tiene una condición suspensiva. La condición suspensiva es, pues, el fallecimiento del que está otorgando el testamento. Ahora, también piensen, el testamento nada más lo otorga una persona. En este caso estamos hablando de los dos cónyuges en el matrimonio de los señores Garza. Entonces, tendrían que haber sido los dos testamentos. ¿Cuál hubiera sido un documento idóneo? Bueno, la declaración de albacea de ambos expedientes que en el caso original estaban acumulados, o ya la adjudicación de los derechos que corresponden sobre esos bienes al señor Justino, que eso sí se había manejado dentro del caso práctico. Les comento un poquito de lo que aconteció en el caso real. En el caso real, el tema de la competencia fue todo un tema. Se presentó desde un inicio. Nosotros ejercimos la acción directamente al juez familiar, bajo los artículos que señaló la licenciada Mónica, el 111 y el 35 de la Ley Orgánica y del Código de Procedimientos Civiles. Lo primero que hizo la parte demandada fue interponer la incompetencia. Ellos decían que el juez competente era un juez civil por la situación de que el procedimiento era sobre inmuebles. Se fue al Tribunal de Alzada y se determinó que el competente era el juez familiar. Pero, spoiler alert, en la sentencia el juez familiar en efecto se pronunció sobre la nulidad de los legados, pero cuando se trató de la reivindicación, la entrega y desocupación de los inmuebles, se declaró incompetente, diciendo que la competencia era de un juez civil. Entonces, pues, oh sorpresa, es competente a medias, pero eso todavía se encuentra en procedimiento para determinar si en efecto era competente de todo o por ser acciones secundarias debió haberse pronunciado. Total, todavía está en procedimiento. ¿Cuál fue la prueba madre en el juicio, el juicio real? Fue determinar, o sea, pegarle a los contratos privados de compraventa en la falta de consentimiento. ¿Y cuál fue lo que se atacó? Las firmas. Desde el primer instante que se abrió el juicio, lo primero que se puso como excepción es la falsedad de firmas, determinando que las firmas no pertenecían a quien había suscrito como vendedor. Se abrieron los periciales y se determinó por 2 de 3 peritos que las firmas no pertenecían a la vendedora. Pero lo que no estaban contando y lo que fue clave en este procedimiento es la ratificación hecha frente al notario. La ratificación que se hizo frente al notario era de fecha posterior a las firmas.
Entonces vamos a decir que hubo dos momentos de expresión de consentimiento. El primero fue la firma de los contratos y el segundo fue donde acudieron con el notario y ratificaron el contenido y firmas. Aún y si los peritos determinaron que las firmas eran falsas, bueno, supuestamente falsas, no atacaron la ratificación en sí, por lo cual le dieron valor probatorio pleno. Fue muy buen trabajo, muchachos. Yo sé que no es nada fácil en materia civil determinar cuáles son las acciones correctas o cuáles van a ser las pruebas idóneas, excepciones. La verdad, a mí me gusta pensar de los procedimientos civiles como una especie de ser vivo que en cada instancia va mutando su forma y va cambiando la estrategia, pero me gustó lo que hicieron. Hubo algunos errores ahí procesales, pero eso se van aprendiendo con la práctica. Felicidades por el trabajo, muchachos, y pues espero que sigan trabajando de esta manera. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Bueno, le cedo la palabra a Mónica, no sé qué más sigue. Ya, pues no sé si tengan alguna duda o alguna retroalimentación también. Yo tengo una duda hacia el licenciado Luis. En el caso se me había ocurrido inicialmente el ir a tratar de anular los legados, pero no veía cómo se podía relacionar interés jurídico de un tercero con el legado que se encuentra dentro de un testamento. O sea, sí se puede alegar que un tercero que no tiene, que se encuentra, o sea, que ni siquiera tiene acceso a poder ver el testamento, puede pedir la nulidad de un legado, así, tal cual. Mira, en el caso de los legados, la nulidad de los legados, tenemos que la nulidad que está afectándolos es la nulidad absoluta. Por ende, cualquier interesado o perjudicado por el acto jurídico puede reclamarla. Ahora, cuando tú dices un tercero, bueno, tienes que determinar cuál es la afectación que tiene ese tercero para reclamarla. Cuando tenemos la nulidad relativa, quienes pueden reclamarla son los que participaron en el acto jurídico. Entonces, en este caso, ¿quiénes tendrían la posibilidad de presentar una nulidad de legado? Bueno, en el caso de los inmuebles, pues hubiera sido la albacea, quien se haya quedado con los derechos, los mismos compradores, pero no puede ser cualquiera. Tiene que haber un interés jurídico para poder o una afectación jurídica. Licenciado, ¿y eso fue encaminado a la nulidad absoluta de todo el legado o solamente parcialmente o sea, en lo que tiene que ver con los inmuebles que habían sido vistos de la compraventa? En este caso, el testamento de la señora que falleció tenía alrededor de 10 inmuebles. Entonces, pues no, lo que nosotros no buscamos era la nulidad de la resolución donde se adjudicaban esos legados, porque la verdad nosotros no teníamos ningún interés jurídico del resto de los legados. Nosotros pedimos la nulidad específicamente de los legados que comprendían los inmuebles que habían sido parte de la compraventa. Ok, gracias, licenciado, por aclararme la duda. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ninguna duda, solamente agradecer a la licenciada Mónica Torres por su participación como juez. Muchas gracias, licenciada, y el licenciado Luis y el licenciado Víctor por guiarnos y orientarnos en este juicio. Bueno, pues muchas gracias. Siendo todo, pues nos vemos el lunes, que me toca el siguiente caso. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Licenciada. Gracias a ustedes, muchachos. Buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.